Esta es mi exposición para la materia de Historia de la Filosofía en la Universidad Anáhuac, México. Escogí a Søren Kierkegaard y sería muy arrogante de mi parte tratar de argumentar su corriente filosófica y el por qué no es para mí el padre del existencialismo, sobre todo desde mi posición como estudiante de introducción a la filosofía. Esto pretende ser más un bosquejo de la inmensidad filosófica a la que hemos llegado como humanidad, en la cual me siento abrumada y totalmente perdida. Mi objetivo es tratar de encontrar en este esquema esa almadía que me mantendrá a flote en la infinidad de ideas agitadas de este océano llamado filosofía. Así lo dejaré, tan solo como una manera de enmarcar el inicio de una gran aventura entre la filosofía y de esta incomprensión mía del sistema que hasta el día de hoy hemos construido. Søren es para mí ese punto de inflexión que sufrimos como cristianos al cuestionarnos en lo personal si hemos vivido al Cristo que decimos llevar dentro. Considero tiempo perdido tratar de entender cómo otros fuera del cristianismo entienden a Søren. Jamás podrán comprender la esencia de su pensamiento tratando de eliminar la concepción tan arraigada de fe que manifestó en sus escritos. Utilizando una analogía, expresaré que siento como si nadara en una alberca religiosa y al tratar de salir de ella, a tomar un soplo de aire en un solo movimiento de pasión, intentar exhalar algo de filosofía. Pero del otro lado veo justamente en los mismos términos a un Søren hundiéndose en un mundo de filosofía, intentando exhalar un poco de espiritualidad no recibida. Esta introducción la hice a modo de poesía porque así le gustaba a Søren escribir. En su biografía no me detendré en aspectos que podemos encontrar en cualquier biografía. Solo diré que fue un danés del siglo XIX y preferiría profundizar en dos figuras que para mí son las dos más importantes de su vida y que en sí lo llevan a consolidar sus obras. La primera es la relación con su padre Michael, que define a un Søren que pasa de la adolescencia a la adultez con bases luteranas cristianas muy bien definidas y arraigadas, las cuales son muy difíciles de apartar de su filosofía. El padre de Søren nunca pudo olvidar un desencuentro que tuvo con Dios a los 12 años. Cansado de vivir una niñez sumida en la pobreza, subió a una colina y maldijo a Dios con el brazo en lo alto. Siempre pensó que este acto lo perseguiría hasta su muerte por tratarse de un castigo divino. 5 de sus 7 hijos y su esposa murieron a una edad temprana, situación que al parecer nunca pudo superar. Para Søren, la muerte de su padre fue algo parecido a una segunda oportunidad que lo induciría para adentrarse en el mundo de las ideas. Al poco tiempo de la muerte de su padre, escribió: como un sacrificio ofrecido al amor que me tenía, lejos de ser una separación de mí, su muerte ha sido hecha para mí, para que la vida haga aún, si todavía hay tiempo, algo de mí. Toda esa angustia acumulada en el interior de su padre, que nunca encontró un lugar donde poder descansarla en vida, como último recurso la transmitió a Søren para que, en nombre suyo, encontrara la salida de tan incomprendido y abrumado sentimiento. Así, la misión de Søren era hallar algún lugar donde poder desahogar y liberar finalmente un sentimiento que nosotros los católicos depositamos en un pequeño habitáculo destinado a la penitencia y reconciliación. La otra figura importante fue su prometida Regina Olsen, con la que rompió dolorosamente para entregarse de lleno al servicio de las ideas y al servicio del cristianismo. La historia de esta relación truncada le da un sentido a su libro Temor y Temblor,
contribuyendo y dando fuerza a la reflexión de Abraham como héroe y caballero de la fe, dispuesto a sacrificar lo que más quería en este mundo, que era su hijo, Isaac, para cumplir la voluntad de Dios. Un proceso muy parecido ve reflejada su relación con Regina, pues como ya dije, rompió dolorosamente con ella para entregarse de lleno al servicio de las ideas y al servicio del cristianismo, pero autocompadeciéndose y castigándose, tal como lo hace con el padre de la fe, en su ir y venir de sentimientos y en esa alberca de angustia filosófica de la cual le es imposible salir, donde el pensamiento de una Regina que ha formado un hogar con otro hombre le hunde incesantemente sin compasión alguna. Sabemos esto, pues Soren escribe como moto o lema dedicatorio de su libro una cita que encierra un significado peculiar. Y dice así: lo que Tarquino el soberbio quiso dar a entender con las amapolas de su jardín, su hijo lo comprendió, pero no el mensajero, Amán. El mismo Soren ha hecho hincapié en este aspecto autobiográfico de la que consideró su mejor obra, pues escribe: después de mi muerte verán que basta temor y temblor para hacer inmortal un nombre de escritor. Hay en mí un aspecto poético preponderante y la mixtificación consiste justamente en que temor y temblor es en el fondo una reproducción de mi vida. Es decir, que el contenido secreto de su mayor obra solo podrá ser descifrado por un lector determinado, explicándole a Regina que fue la angustia transmitida por su padre quien lo llevó a renunciar a este mundo en expiación de su propio pecado. Tal revuelo tuvo la filosofía de Kierkegaard, que en 1870, 15 años después de su muerte, ve la luz el Concilio Vaticano I, dando respuesta como buena madre para encaminar a sus hijos, que en relación a las analogías utilizadas antes de la revelación en el Antiguo Testamento, refiriéndose a Abraham, al pasaje de Abraham y a Kierkegaard, son incapaces por sí mismas de descubrir los misterios de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que este pasaje, del cual hace referencia Kierkegaard en su texto Temor y Temblor, no se puede entender por sí solo, sin complementar el sacrificio de Jesús en la cruz. La filosofía de Soren se vio tremendamente afectada por las experiencias que vivió tan de cerca, pues acompañaba a su padre a las reuniones con los más altos círculos de la iglesia danesa. Su posición económica le permitía compartir con el obispo de Copenhague en las reuniones filosóficas y teológicas con personajes selectos de su comunidad. A la muerte del obispo principal, el obispo sucesor lo despidió como un testimonio de la verdad. Esta relación marcó el explicable pensamiento de Kierkegaard, que mantuvo con rabia hacia todo lo que representaba el obispo, aquello que tenía que ver con la burguesía y la quietud de la iglesia oficial danesa, observando siempre a un grupo que solo se preocupaba de las prebendas que podía obtener por su cargo, cuestionando la razón de un Soren que podía observar muy de cerca la falta de hechos sobre las palabras que el obispo pronunciaba. Estos hombres fueron incapaces de alcanzar ese estado religioso que proclamaban arriba del púlpito. Esta parte la iniciaré con una frase muy conocida: pienso, luego existo. Fue la frase más conocida de Descartes y quizá resulte que somos pensamiento, pero eso es algo muy distinto a pensar por uno mismo. La cuestión no es si existimos, sino qué somos y quién somos. Pregunta que encierra el contenido de la filosofía de Soren, la cual la encontramos arraigada en la angustia existencial cristiana. Esta angustia existencial
suele ser simplemente una transición a un nuevo conocimiento, pero esa transición al conocimiento no puede encontrar un fin sin un salto de fe. Según Kierkegaard, la fe es la más alta pasión en el hombre. Escribió, y lo verdaderamente humano, en definitiva, es la pasión, en la cual cada generación comprende por entero a las otras generaciones y se comprende a sí misma perfectamente. El conocimiento sin ese salto de fe sería inconcebible. Esa angustia hacia un nuevo conocimiento lo resuelve con un salto de fe. Para Kierkegaard, el hombre debe trabajar su osadía existencial constantemente y atreverse a este salto de fe, pasando por 3 diferentes fases: la fase estética, la fase ética y la fase religiosa. Aunque muchos se pueden quedar simplemente como observadores coexistiendo con el dolor y el sufrimiento en la fase estética, Kierkegaard nos alienta a no quedarnos en ese estado o fase. ¿Y qué es exactamente el salto de fe? El salto de fe es una decisión. Kierkegaard la describe al estilo de Sócrates. Todo verdadero conocimiento viene desde dentro. ¿Quiénes pueden dar este salto de fe? Bueno, Soren creía que solamente aquellas personas que tienen el valor de cuestionarse en cuanto a lo correcto y lo equivocado pueden lograr el siguiente salto y así pasar de la fase estética dominada por la vanidad, en donde se vive en el mundo de los sentidos y los placeres sensuales, y que vives en estado de angustia y vacío, a la fase de la ética, que donde te cuestionarás sobre lo correcto o equivocado y estarán determinadas por la seriedad y elección consecuentes según a los criterios morales de cada persona. Aquí es trascendente la disposición mental de la persona, y así pues, toda elección en el ser humano, en este salto de fe entre la fase estética y la fase ética, la llevará a la fase más elevada, que es la fase religiosa. Pues solo aquella persona capaz de elegir la fe sobre los placeres estéticos y los deberes de la razón es cuando por fin el ser humano encuentra esa conciliación. Pero esa conciliación solo puede surgir desde dentro. Cabe destacar que para Kierkegaard la fase religiosa era la religión cristiana. Aquí quiero explicar el por qué Soren no es para mí el padre del existencialismo. Claro, si hablamos de un existencialismo ateo, no es el padre del existencialismo, que regularmente la mayoría de las personas el existencialismo lo relacionamos con los ateos. Pero si hablamos de un existencialismo cristiano, entonces la cuestión cambia. Ahora sí, aclarado esto, sí, Soren es el padre del existencialismo cristiano. En aquel tiempo, un filósofo llamado Hegel trataba de distanciarse de una corriente filosófica identificada como romanticismo alemán. Pero para Kierkegaard, tanto la filosofía unitaria de los románticos como el historicismo de Hegel eran más o menos la misma cosa, pues de una manera u de otra ahogaban la responsabilidad del individuo sobre su propia vida. Kierkegaard no conoció a Hegel, pero su sistema se utilizaba como una especie de explicación total a toda clase de cuestiones. En diferentes ocasiones señaló que las verdades objetivas por las que se interesaba la filosofía hegeliana no tenían ninguna importancia para la existencia del individuo. Para Kierkegaard, la verdad más importante era la verdad para mí. Coloca al individuo antes que nada y nadie. Aclarando el punto que Kierkegaard es el padre del existencialismo cristiano, imaginemos a Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 2,
que comienza con la sanación de un paralítico. Jesús coloca aquí al hombre o a la persona en el centro. Es el eje principal de su prédica. Jesús nos quiere sanar en un aspecto religioso, en un aspecto físico y en un aspecto social. Todas nuestras necesidades las quiere resolver. Y es justo lo que Kierkegaard plantea en relación al individuo y que logre acumular la valentía suficiente para dar ese salto de fe. Pero no todo es miel sobre hojuelas en la filosofía de Søren, pues no podemos determinar una completa concepción de la persona, pues para Kierkegaard no había ningún interés de hacer una descripción general de la naturaleza del ser humano. Una clara influencia de su contexto histórico y que él intenta, por decirlo de alguna manera, salir del razonamiento de su época, sin encontrar los argumentos suficientes, pues una característica de la generación de aquellos filósofos era precisamente la de descartar la naturaleza del ser, eliminando la espiritualidad, lo cual deja una filosofía del individuo renca. Su filosofía está coja. En esta diapositiva encerraré la valoración de su pensamiento en 3 conceptos: verdad objetiva y general, que son las verdades de la razón. 8 más 4 son 12. Es una verdad objetiva, pero Kierkegaard le daba más peso a la verdad subjetiva, pero no quería decir con ello que da lo mismo lo que creamos u opinemos. Quería decir que las verdades realmente importantes son las personales. Por ejemplo, para nosotros los cristianos, creer o no en Jesucristo es un asunto de vida o muerte eterna, lo que para otra persona es totalmente y absolutamente subjetivo, pues es una realidad que me pertenece solamente a mí y no a esa persona. Esa es la concepción de verdad subjetiva para Kierkegaard. Es una verdad personal para sí mismo. El segundo concepto es la existencia, y Kierkegaard tenía una fuerte sensación de existir solo durante un breve instante. Esa era su concepción de existencialismo. El concepto de fe, que ya vimos más profundamente, él dice que la fe comienza cabalmente donde terminan los razonamientos, el salto de fe. Ante todo, la fe es importante cuando se trata de cuestiones religiosas. A mi consideración, quienes lo han llamado existencialista de una manera tendenciosa han silenciado sus palabras cuando dice: soy y he sido un escritor religioso. La totalidad de mi trabajo como escritor se relaciona con el cristianismo y con el problema de llegar a ser cristiano, con una polémica directa o indirecta con la monstruosa ilusión que llamamos cristiandad, o contra la ilusión de que en un país como el nuestro todos somos cristianos. Ahora también los cristianos tenemos diferencias con el cristianismo que Kierkegaard experimentó. Él nace, crece y muere en un cristianismo protestante. Para nosotros, los católicos, hermanos separados. Considero estas palabras como un espejo que nos lleva al pasado cristiano europeo y podemos observar el devenir cristiano en América Latina. Nuestra tarea comenzará entonces analizando a filósofos como el gran Kierkegaard, pues hace apenas unas décadas muchos podíamos decir con orgullo: en este país todos somos cristianos.